Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Disco de Roer. Hoy vamos a seguir con el curso de Java y vamos a empezar por lo básico. Vamos a empezar por las variables, los tipos que hay y qué podemos hacer con ellas. Bien, esto por cierto voy a tener aquí al lado, en mi doble pantalla, voy a tener el manual que tengo sobre variables primitivas, que la tengo aquí, que lo podéis ver. No me expliquéis por qué esto está en moro, que no lo sé, no tengo ni idea. O sea, en árabe, perdón. Básicamente voy a ir un poco explicando lo que tengo en los posts. O sea, no es que me esté copiando, o sea, esto es mío, perfectamente. Es un poco para que veáis que esto ya lo tenéis. Lo que pasa es que lo vamos a ir explicando en vivo. Bien, las variables. Las variables son estructuras de datos que pueden variar durante la ejecución de un programa. Por eso se llaman variables, porque varían. ¿Vale? Tenemos declarar variables y tenemos asignar variables. ¿Qué es declarar? Pues decirle, esta variable va a ser de tipo número, va a ser de tipo char, tipo boolean, etcétera. Y luego darle valores, pues darle un valor. Nada más. Bien, tenemos que tener una cosa en cuenta. En Java es un lenguaje tipado. ¿Qué significa que es tipado? Que tenemos que decirle el tipo. No vale, por ejemplo, en otros lenguajes, tú le pones variable 1 igual a no sé qué y ya está. Pues aquí hay que decirle el tipo, es obligatorio. Bien, eh, también dice, por ejemplo, si digamos una variable numérica de tipo número, esta no puede ser una cadena de caracteres. Es decir, una vez que ya tiene su tipo establecido, ya no se le puede cambiar. En otros lenguajes sí. Pero ya os digo, aquí en Java es, yo tengo este variable, pues se queda en este. Ya no hay más. Bien, a unas reglas a la hora de escribir variables. Dice no pueden comenzar por números, pero sí pueden formar parte del nombre. Por ejemplo, no puede llamarse 01 variable 1, pero sí puede llamarse variable 1. No puede tener espacios. No puede tener operadores como el más, menos. No puedes tener variables iguales, es decir, no puedes tener int número 1 y luego más adelante int número 2, aunque sean de distintos tipos. Eso sí, luego hablaremos del tema de los ámbitos, que bueno, eso ya lo explicaremos más adelante. Recordad que esto lo tenéis en el manual, recordad que siempre lo dejo aquí abajo. No pueden tener nombre de palabras reservadas, por ejemplo, no le podéis llamar for, no le podéis llamar case, por ejemplo. Bien, y es case sensitive. ¿Qué es esto de case sensitive? Es decir, si tú le llamas variable 1, pero le pones la v con mayúscula, y luego pones otra que sea variable en minúscula, son distintas. Siempre recomiendo, en el tema de las variables, hay una lengua, hay un lenguaje no escrito, una regla no escrita, mejor dicho, que básicamente trata de que todas las variables siempre sean en minúscula. Siempre. ¿Por qué? Porque luego veremos que tendremos clases, luego tendremos métodos y es un poco para diferenciar. ¿Vale? Siempre normalmente cuando es más de una palabra, por ejemplo, yo qué sé, suma país o suma ventas, vamos a decir. Pues ese suma ventas, el suma estaría en minúscula y ventas, la primera estaría con la V estaría en mayúscula, para que no se pegue tanto, ¿vale? O podéis poner un guión bajo también. Recuerdo, esto es algo no oficial. Es decir, tú si quieres ponerlo todo en mayúsculas, pues lo pones todo en mayúsculas, que son más las constantes, pero bueno. Es decir, que es una cosa no para nosotros, aparte también. Es más para cuando trabajemos en equipo, que sepamos lo que es. O incluso si, por ejemplo, estáis leyendo código mío, que podáis identificar rápido qué es cada cosa. ¿Vale? Incluso para vosotros, porque luego si estáis una semana más, o sea, si estáis con un programa y lo dejáis, que te digo yo, una semana, pues os perdéis. Y créeme que pasa, ¿eh? Parece una tontería, pero pasa. Por mucho que lo hagas tú. Bien, vamos a decir los tipos. Los tipos son long, int, short y byte. Esos son los enteros. Vamos a ir por aquí escribiendo. Ya os digo, os dije en el anterior vídeo que lo que viene siendo práctica no voy a hacer mucho. Es decir, voy a hacer lo justo. Por ejemplo, vamos a poner aquí, voy a empezar aquí y voy a poner variables numéricas enteras. Es decir, sabéis que a mí me gusta hacerlo teórico, más práctico que teórico,
pero bueno, aquí lo vamos a hacer un poquillo más teórico. Yo le voy a poner A, B, C, D de tal, poco porque no tiene ningún valor ahora mismo. Y no les voy a poner valor. Está el long, el int, el long int, está el short y está el byte. ¿Cuál es la diferencia de todos? Entre todos, los rangos. ¿Qué significa? Por ejemplo, el byte puede almacenar de 2 elevado a 8 a 2 elevado... Sí, ¿cómo era? ¿2 elevado a 8? Sí, o sea, puede tener 8 bytes. Que básicamente un byte es para... O sea, un bit es para signo. Es decir, de menos 128 a 127. ¿Vale? El short es 2 elevado a 16. Que bueno, 2 elevado a 16. En realidad es 2 elevado a... Es 2 elevado... O sea, por ejemplo... A ver, repito. El byte son 2 elevado a 7. Que en realidad sería un byte porque uno lo utiliza para... Uno lo utiliza para el signo. Luego está el short, que es 2 elevado a 15. El int es 2 elevado a 31. Y el long es 2 elevado a 63. Si os fijáis, si le sumamos 1 a los números que he dicho, son potencia de 2. Ese 1 menos es por el tema del signo. Entonces, básicamente es el tema de rangos. ¿Cuándo se utiliza uno u otro? Yo os recomiendo que utilicéis el más usado es el int. Es el que vais a ver a patadas. Si queréis usar el int, siempre por si acaso, pues mejor usar el int. Que vais a saber que siempre, por ejemplo, no vais a tener un número mayor que 100. Si lo sabéis, pues un byte, por ejemplo. Siempre, ¿por qué es mejor uno que otro? Siempre es mejor porque como tiene menos capacidad, digamos, pues ocupa menos en el registro del procesador, ¿vale? Ya os digo, no os va a petar el programa porque uséis int o uséis long. Normalmente el que más se usa es int. Os lo vais a ver a patada y es el por defecto, ¿vale? Así que no os preocupéis. Por cierto, también os lo he dicho. Yo estoy poniendo ABCD, pues ya os he dicho, porque no tiene ningún sentido ahora mismo. Pero siempre os recomiendo que le pongáis nombres útiles. Cuando digo útiles me refiero, por ejemplo, si vais a hacer la suma de unos números, pues llamarle suma. O si vais a hacer la multiplicación, multiplicación. O si vais a hacer, yo que sé, la suma de las ventas, suma ventas. No le llamáis hola. ¿Qué tal? O sea, la idea es que veamos con esa variable qué es lo que hace o qué contiene rápidamente. Y de un ordenador, yo que sé, código tienda, yo que sé, cosas así. ¿Vale? Entonces, luego también tenemos las variables. Recordad que todo esto que os estoy diciendo lo tenemos en el manual que os he dicho, que luego lo pasaré en la descripción. Para que lo podéis, mientras yo estoy hablando, lo podéis seguir. Variables numéricas reales. ¿Cuáles son los reales? Los reales son, básicamente, voy a buscar esto aquí. Los reales básicamente son los que tienen decimales. Recordad que antes las anteriores no tienen decimales, son enteras. Tenemos el double. Voy a poner double y float. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Pues lo mismo de antes, el rango. En este caso los rangos son cuántos decimales puede ocupar. Cuanto más tenga, más preciso es. Ejemplo de cuando necesitamos muchos decimales. Imaginad las coordenadas de Google, tienen un montón de decimales. ¿Eso qué hace? Que sea mucho más preciso. Entonces, nosotros si necesitamos hacer algo que necesitemos mucha precisión, pues usaríamos un float. Si es algo, por ejemplo, típico como el precio, el IVA, no sé qué, pues siempre usar un double. Siempre que sea poquito, pues usar un double. Simplemente eso. Como curiosidad os digo también que float y double no se llevan bien. Entonces, si vosotros queréis crear un float así, tenéis que ponerle una F. ¿Vale? Para que os deje. Porque si no, no os deja. Y en long no recuerdo bien, pero creo que no sé si pasa lo mismo. Bueno, le podéis poner L también, pero yo creo que sí se llevan bien.
Pero float y double no se llevan bien. Si le pones aquí esto, te dice que no hay. Entonces hay que ponerle una F. Bien. Luego tenemos también variables tipo carácter. Bien, tipo carácter. En este que es básicamente el char. Vamos a poner char fg. El char hace referencia a un carácter. La A, la E, la I, la O, la B mayúscula. Pueden ser también símbolos, espacios, tabulador, aunque no sea imprimible, cuidado. El escape es un símbolo, aunque no sea imprimible, es un símbolo. Si miráis en internet, buscáis ver tabla ASCII, os va a sonar, o sea, vais a tener, bueno, lo voy a poner. Simplemente lo digo un poco por encima, porque luego de esto haremos seguramente un manual concreto, cuando hablemos de los string y tal. Fijaos, voy a ponerlo por aquí. A ver, voy a ponerlo así, ahí. Fijaos, tenemos los números también son caracteres. Tenemos las letras, por ejemplo, fijaos. Aquí quiero que os fijéis. 65A. Carácter, o sea, el char e int son compatibles. ¿Qué quiere decir que son compatibles? Tú puedes hacer esto. Es igual a 65. Originalmente es lo mismo que esto. Por cierto, los char es con comillas simples, no con comillas dobles, cuidado con eso. Y solo es uno, si le ponéis más de uno ya no vale. Entonces, eso es lo mismo que 65. ¿Qué nos proporciona esto como ayuda? Por ejemplo, que si yo quiero, ¿qué te digo yo? De la A a la Z, yo lo puedo usar como si fuera un número. Es decir, yo puedo hacer, si letra es mayor o igual que A, con las comillas simples, y la letra es menor o igual que, entre comillas simples, Z, también valdría. Es decir, es como si fueran números. O sea, él considera que es un número. Tenedlo eso en cuenta. ¿Vale? De todas formas, no os preocupéis porque como vamos a hablar del tema de los strings, que ya hablaremos de ellos, pues comentaremos más sobre el tema. Incluso recordar que tengo ejercicios de ello, de lo de los chars, de recorrer de cadenas, etcétera, que podéis ver su funcionamiento. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos los boolean, variables de tipo lógico. ¿Qué son los boolean? Vamos a ponerle... Los boolean básicamente tienen dos valores, true o false. Esto es en plan de... como un interruptor. Está apagada o encendida. Es un estado u otro. Este es muy útil, sobre todo porque lo vamos a ver mucho en condiciones. Lo vamos a ver en condiciones de los bucles, de las estructuras condicionales, etcétera. Aunque no lo veamos como tal, por ejemplo, un operador relacional típico. 5 mayor que 10. Eso devuelve un booleano, que ya lo veremos. Se puede almacenar aquí en un booleano. O normalmente se utiliza, pues, imagínate, pues yo estoy buscando un número y tengo un booleano para que me diga si lo he encontrado o no. Es como decirle, oye, recorro un bucle, termino y digo, oye, ¿he encontrado este número? ¿Sí o no? Es un poco la idea. Son muy útiles el tema de los booleanos, muy útiles. Os recomiendo que cuando podáis siempre lo utilicéis. No os preocupéis porque iremos viendo aplicaciones sobre ello. Y por supuesto, mirad los ejercicios porque es donde más lo explico. Y por último, que técnicamente no es una variable, técnicamente, y no está incluido en este manual, lo tengo en otro. Variables de tipo cadena. A ver, os explico por qué eso de no es exactamente. Aquí quiero que lo voy a decir un poco por encima, porque quiero hacer otro vídeo específicamente de string. String no es un tipo, no es una variable como tal.
por ejemplo, string ghi, no es una variable como tal. Es decir, fijaos que todos están en azulito, pero el string no, y empieza por mayúscula. ¿Por qué? Porque originalmente es una clase, que es una cosa que ya veremos más adelante. Es decir, no es un tipo primitivo, no se guarda... Creo que no se guarda en el... Creo que es... En memoria ahora mismo no recuerdo, luego lo miraré. Pero vamos, la idea es que no es una variable, no es un tipo normal de variable. Entonces, tenéis que tener cuidado porque... pues eso, que no es un tipo normal. Digamos que en Java lo que se hizo es esta clase para imitar a una variable. Es decir, tú le puedes hacer esto. Yo que sé, hola. Con doble comilla, aquí dice doble comilla. Pero esto es lo mismo que esto, que ya lo veremos obviamente más adelante. El tema de objetos. Esto es lo mismo. Aquí te está diciendo que lo puedes hacer más sencillo, pero bueno. Entonces, no me voy a meter mucho con string porque haremos un vídeo exclusivo de ello. Así que, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que me enrollo mucho, pero es que es un vídeo de teoría. No me tengo que enrollar, ¿vale? Recordad que podéis seguir haciendo ejercicios. Os dejaré algún ejercicio para empezar. Os recomiendo con los básicos. Para que vayáis cogiendo ritmo. Y os espero en el próximo vídeo. Adiós.